punto en donde lo que pienses y lo alimentes, eso crece. La ira dura 90 segundos. Por eso la Biblia dice, airaos. Pero no pequéis. O sea, yo creo que para casarte, primero deberías estar orando, Señor, dame a alguien que te convenga a ti. Si te conviene a ti, me conviene a mí. Mi temor más grande antes de casarme era este. Señor, yo no quiero casarme con la persona incorrecta. Dije, no, es muy riesgoso para mí. Wow. Y tengo solamente una vida y no la puedo desperdiciar. Oh. Hola a todos, volvimos con Explícito este 2026, es nuestro primer podcast y voy a estar nuevamente con mi esposa hablando un poco de todo el tema de parejas. Buenísimo. Hay un montón de preguntas que nos han hecho y esperamos que todo este tiempo sea un tiempo de edificación y de bendición. Así que, amor, bienvenida. Gracias, un honor para mí siempre que me invites a estos espacios y poder edificar a un montón de gente. Pero ¿qué estabas diciendo ahorita antes de comenzar de que no te imaginabas? Ok, sí, o sea, cumplimos el 29 de diciembre del 2025, 12 años este año, de matrimonio. 13 años. Sí, ya entramos al año 13 y le decía, recuerdo que antes de casarnos, bueno, mucho antes de casarnos, cuando yo soñé con un hombre, con casarme con alguien y tener un hogar, veía quizás amigos que cumplían 4 años de casados. 5 años, 6 5 años, bueno, máximo 5 años. Sí. Y yo decía, wow, muchísimo tiempo. Sí. Y ahorita estamos casi duplicando mucho más, casi triplicando ese número. Sí. Y para mí es sorprendente, pues quizás agradecida con Dios primeramente, contigo. Y bueno, cada año tiene su desafío, ¿no? Cada temporada tiene su desafío. Y bueno, vamos a ver si alcanzamos a hablar un poquito también. Bueno, de eso. Vamos a ir con las preguntas que nos hicieron y que valoro tanto cuando alguien toma el tiempo para preguntar, o nos ve como una fuente de... un referente. Sí, de sabiduría o de conocimiento. Y estamos seguros de que pues, en la misericordia de Dios hemos venido aprendiendo. Sí. Hemos venido avanzando en todo este proceso, así que estamos llenos de fe por compartir todo lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Así que voy con estas preguntas. Están buenísimas. O sea, yo sé que vamos a profundizar en muchas de ellas nos va a tomar mucho tiempo, así que queremos abarcar las que más Bueno, esta podamos. Primera es cómo estar bien con mi pareja cuando empiezan los tiempos difíciles entre nosotros. Eso es muy bueno. Me parece que es súper acertada, ¿no? Ya que estamos hablando de 13 años. En 13 años hemos vivido momentos impresionantes, hermosos, pero también hemos vivido momentos difíciles, ¿no? Sí. ¿Cómo tú como mujer o como esposa o cómo crees que nuestra pareja ha manejado los tiempos difíciles? Bueno, a mí me gusta quizás poner así como consejos o algunos tips de lo que nos ha ayudado. Primero hemos entendido que somos amigos y que pese a cualquier circunstancia que se nos presenta hay una amistad, ¿cierto? Hay un propósito. En segundo lugar, hay un propósito. Así que honrar quizás lo que Dios unió, el por qué lo unió, nos hace salir muchas veces de lo profundo, en donde podamos, por emociones, ¿no? Entrar, profundizarnos, pero recordar esas dos cosas, que somos amigos, que Dios nos unió para algo, o sea, que hay un propósito, que hay una sociedad, y esa sociedad es lo que hacemos juntos, el por qué lo hacemos y hacia dónde vamos. Y en tercer lugar, pues la amistad, esa sociedad nos lleva a siempre elegirnos en intimidad, ¿no? Y yo creo que esas tres cosas sí, está muy bueno, pero profundicemos un poquito más dentro de nuestra relación, ¿no? ¿Qué momentos difíciles crees que hemos vivido en estos 13 años? Bueno, el primero fue el nacimiento de nuestro primer de Johannes, bebé. ¿cierto? Sí. Yo creo que fue nuestro primer momento difícil. Sí, nuestro primer momento más difícil. Obviamente antes de eso tuvimos que aprender a pedir perdón, sí, a construir bases, y yo creo que eso nos ayudó para el primer momento difícil. Pero yo creo que lo demás no fue un momento difícil. Yo creo que fue como la parte de la edificación. Exacto, las bases. Que por eso quiero sacar como esos momentos difíciles para qué hicimos nosotros, ¿sí? Porque la pregunta es cómo estar bien con mi pareja cuando empiezan los tiempos difíciles entre nosotros, ¿no? Hay cosas que nosotros podemos escoger y hay otras cosas que no podemos escoger. Entonces yo creo que en los primeros años del matrimonio, algo que considero que por la gracia de Dios hicimos bien es que establecimos bases.
Establecimos la comunicación, La comunicación, la sí, amistad, la amistad. El compañerismo y como el propósito. O sea, creo que esas 4 bases establecimos que eran fuertes en nosotros, ¿no? Sí. Y obvio, pues el propósito es el por qué nos casamos para servir al Señor. Y creo que cuando entramos al primer momento difícil que hemos vivido en nuestro matrimonio, que fue el nacimiento de nuestro primer hijo, que nació prematuro extremo, y tantos diagnósticos, tantos dictámenes que eran difíciles en su momento. Cuando llegó el momento difícil, las bases estaban ahí. Ahí relucieron lo que salió a la luz. Salió a la luz lo que habíamos construido. Sí. Sí. Porque de hecho yo escribí un libro y en uno de los capítulos hablaba acerca de un gran porcentaje de parejas Sí. que cuando enfrentan procesos con sus hijos se terminan separando. Sí. Entonces yo creo que el primer proceso fue eso, lo que tú dices. Hay cosas que no podemos elegir, pero otras sí, y yo creo que yo recuerdo mucho que empezamos a decirnos más te amo, ¿sí? Sí. Todos los días, o sea, como que es difícil por el proceso, pero lo elegimos así, o sea, Sí. decidimos palabras de afirmación, acompañamiento, decidimos amarnos todos los días. Yo creo que a para pesar del resumir proceso. lo que estamos hablando en esta pregunta, yo creo que la clave son las bases que se establecen al inicio. Sí, señor. Y creemos que los primeros años de matrimonio son claves para fundamentar las bases correctas. Si se establecen las bases correctas, va a ser difícil que la prueba pueda destruirlos. Wow. ¿Sí? Y pienso un poquito en el texto de la palabra de Dios, que Jesús dice: aquel que pone por obra lo que escucha de que yo he dicho es considerado un hombre que construye su casa sobre la roca. Pero aquel que escucha mis palabras y no las pone por obra es aquel que construye sobre la arena. Tremendo. Entonces creo que el fundamento en los primeros tiempos es clave para que en la dificultad no seas destruido Sí. o no seas eliminado, Sí. sino que puedas mantenerte a pesar del tiempo. Bueno, mi amor, lee alguna otra Bueno, pregunta. dice, y yo creo que vienes hablando de eso y también va a surgir otra pregunta que muy seguramente puede acompañar a una de estas, y es cómo establecer esas bases, ¿no? Y esta puede acompañar esa pregunta. Negociables y no negociables que se deben tener. Sí. ¿Cuáles crees tú? Bueno, comencemos con los negociables. Ok. Sí. Los negociables pueden ser cosas superficiales para mí. O sea, creo que nosotros tenemos muchos negociables, ¿no? Sí. A veces la comida es un negociable. Ok, sí. Sí. A veces si vamos a salir a vacaciones o no, es un negociable. Son negociables, sí. Los Sí. gustos son diferentes. Sí, sí tenemos... Por ejemplo, nosotros, ¿qué negociables? No, yo creo que cosas así como a veces decimos, el año pasado dijimos no vamos a salir a vacaciones. Sí. Se pudo negociar, no es Claro. no es un tema que nos mata o que pueda acabar nuestro matrimonio. Sí, sí, sí. Es un totalmente. negociable. Esos serían los negociables, o sea, cosas superficiales. Superficial. Ahora, los no negociables Son profundas. son para mí las claves. O sea, yo no tengo que pensar mucho para saber cuáles son mis no negociables Sí. o los no negociables de nuestra relación. ¿Cuáles crees que son los no negociables? Para mí, principalmente, el no es negociable servir a Dios. Claro. O sea, sí vamos a servir a Dios. En cualquier temporada. Sí, Josué 24. Sí. Sí, y mi casa y yo serviremos al Señor. Eso es un no negociable, En o sea, no se nosotros. toca. Así es. También quizás en nuestro matrimonio, en nuestro ministerio, lo que Dios nos habló, o sea, no es negociable. O sea, vamos a creer en eso, vamos a aferrarnos a eso hasta el final. Yo creo que esos serían dos no negociables. Quizás otro que podría ser más dentro de la relación para mí. Y después de eso quiero que tú me digas un no negociable. Creo que un no negociable sería no tener una misma visión, o sea, no Sí. mirar, no estar mirando para el mismo lado. Así es, sí, señor. Para ti, ¿qué es no negociable? La verdad, o sea, hablarnos con la verdad, la honra a Dios, quizás no es negociable. Personalmente, lo que tú decías, cuando Dios nos habla, Sí, ¿sí? A veces pues llegamos a acuerdos en cuanto en algunas cosas, pero cuando tú dices, vamos a orarlo, sí. y si Dios nos habla, Sí, lo hacemos. sí. ¿Sí? Y para mí eso es respetar primeramente que tú eres un hombre de Dios y que Dios a ti te habla. ¿Sí? Entonces la honra a Dios en nuestra casa
en su no negociable, no se cambia. La responsabilidad emocional quizás de cuidar tu corazón, de cuidarnos, es un no negociable. Bueno. Sí, Buenísimo. por eso la comunicación. Por eso para nosotros la comunicación es clave. Es clave. Sigo. Sigamos. Esta pregunta, consejos para soltero que quiere casarse en cuanto a conocer a alguien. Uy, eso está muy buena, ¿no? No te adelantes. Sí. Yo la podría responder en base a lo que me enseñó mi mamá. Cuéntanos. Sí, mi mamá tenía una frase que era sencillo para esta. Y ella decía, Señor, cuando era soltera, Señor, que te convenga a ti y que me convenga a mí. Sí. O sea, yo creo que para casarte, primero deberías estar orando, Señor, dame a alguien que te convenga a ti. Si te conviene a ti, me conviene a mí. Sería mi consejo para solteros que quieren casarse en cuanto a conocer a alguien que le convenga a Dios. ¿Tú qué piensas? Eso. Yo creo que la pastora Gloria no lo puso tanto en las raíces, que es nuestra manera de Pero predicar. tú cuando eras soltera, ¿qué buscaste? Alguien mirabas? que amara al Señor, más que ni siquiera a mí, porque si sabía que amaba al Señor, me iba a poder amar, me iba a poder Eso es cuidar. muy bueno. Sí, o sea, alguien que dijera, qué pena, no puedo salir hoy porque tengo que servir, o sí, es preferiblemente eso, a alguien que deja de servir en la casa de Dios o Por amar al salir a Señor alguien. por complacer a alguien. Sí, eso está muy eso bueno. Está buenísimo, sí. Sigamos acá. ¿Es verdad o mentira que Dios tiene a alguien específico para uno? No, si es que eso no está en la Biblia. Sí, eso es mentira. De la media naranja, ¿no? Es el consejo, el concepto idílico de que hay una media naranja y no es cierto. Yo creo que Dios nos dio dos ojos, eso es lo que también me enseñaron mis pastores. Dios te dio dos ojos para que tú puedas ver la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿no? Algunos en vez de buscar las nuevas buenas, están buscando las buenas nuevas. La nuevita. Están buscando las nuevas buenas. Eso está bueno. Sí. Eso hay que editarlo. Y bueno, aquí dice, ¿cuándo sé que la persona correcta, cuándo sé que no es la persona correcta en mi vida? Hay señales, o sea... Hay señales, hay banderas rojas. Hay banderas rojas. ¿Cuál, mi vida? ¿Cuáles banderas Yo rojas? creo que principalmente a alguien que no reconozca el llamado que Dios ha puesto en ti. Bueno. Sí, alguien que lo quiera, o sea, apagar. Yo creo que apagar, menospreciar. Mira, mi temor más grande antes de casarme era este. Señor, yo no quiero casarme con la persona incorrecta. Sí, porque yo quería ministerio. Yo siento que Dios me llamó desde pequeñito y me daba terror imaginarme casado con alguien que tiempo después dijera, yo no quiero ir a la iglesia, o esto no es lo que quiero para mí, yo no quiero servir a Dios. Sí, o sea, yo quería a alguien que también quisiera un llamado para mí, conmigo, que tuviera el mismo llamado que Dios tenía para mi vida. Wow. Entonces, yo creo que cuando la persona no es la correcta, cuando no tiene el mismo llamado que tú tienes. ¿Sí? Wow. Yo nunca voy a sacrificar lo que Dios me llamó a hacer. ¿Sí? Por otra cosa temporal o terrenal. Entonces, para mí eso fue muy claro desde el inicio. Entonces, sé que la persona no era la correcta para mí cuando no amaba a Dios, cuando no amaba el llamado de manera puntual para mí, cuando no, pues principalmente que tenía otra visión. Sí, ¿sí? Así es. Eso era, y a veces yo lo confieso, yo antes de estar con mi esposa, había muchas mujeres también alrededor. Yo estaba soltero, ¿sí? Y yo tenía dos ojos y estaba mirando cuál era la voluntad de Dios para mi vida. Claro. Y había mujeres muy bonitas. No tan bonitas como tú, mi amor, tú eres la mejor. Tú, como dice Proverbios, tu belleza sobrepasa la de muchas. Y muchas mujeres hicieron el bien, pero tú la sobrepasaste a todas. Pero había mujeres que eran muy bonitas y yo me daba cuenta que ellas querían otra cosa. Wow. ¿Sí? Y había sentimientos, o sea, yo sentía algo por esas mujeres. ¿Sí? Algunas me gustaban, ¿no? Pero dije, no, es muy riesgoso para mí. Wow. Y tengo solamente una vida.
y no la puedo desperdiciar. Tremendo. Esa sería una buena pregunta, ¿no? Sí. Este es un buen consejo también. ¿Qué? ¿Cuál es la mejor manera de guardarse en santidad siendo adolescente? Qué buena pregunta. Eso está candente. ¿Qué crees tú que nos ayuda a nosotros en el noviazgo a guardarnos? Primero, poner límites. Poner límites. ¿Pero cuáles Sí. son esos límites? Por ejemplo, no buscábamos lugares que estuviéramos solos. Sí. Sí, No estábamos muy tampoco bello. tanto tiempo, ¿no? Cuando No. éramos novios, No, nos lo hemos- veíamos muy poco, Lo ¿cierto? hemos hablado muchas veces, o Se sea, nos guardó. nosotros pensábamos mucho, nos vamos a casar, sí, vamos a vivir toda la vida Vamos a estar juntos. 24 horas. Sí, vamos a estar todo el tiempo juntos. ¿Y para qué vamos a quemar una etapa que la vamos a tener que experimentar toda la vida, ¿no? Entonces, poner límites, Poner límites, no estar mucho tiempo No estar mucho tiempo solo. solos. Yo creo que Eso es nos guardó clave. mucho. Yo creo que besos de no más de 3 segundos si son novios. Sí, en el cuarto se activa acá una La glándula, mariposa en el estómago. ¿sí? Que se llama depredador. Sí. Entonces esa se activa y comienzan a depredarse. Sí. Yo creo que también rendir cuentas, ¿no? Nosotros, Sí. pues especialmente tú buscabas siempre hablar con tus papás, buscar la aprobación, buscar la guía de ellos, entonces eso también nos guardó mucho, ¿cierto? Lo que la mayoría de Rendir personas cuentas. dicen en el tema sentimental no es que yo decido en demanda del corazón. Eso es una mentira. Y de hecho es demasiado peligroso. Peligrosísimo. Sí. Proverbios dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y engañoso más que Y cualquier otra engañoso es cosa. el corazón sobre todas las cosas. Sí, hay una canción que la van a poner aquí en el video en este clip y es la de Amigo solo hay uno, le llaman corazón, le dicen corazón. De eso yo estoy seguro. Así he vivido yo, así he crecido. Y es un error, es un fundamento peligrosísimo Sí, es muy peligroso. porque no se le puede creer al corazón. Sí. Entonces, clave en todo lo que nosotros hagamos siendo solteros es permitir a alguien también que nos supervise, dar cuentas a alguien. Alguien que nos salve de nosotros mismos. Eso para mí es un buen consejo. Sí. Yo le pedí consejos, esto quizás nunca lo he dicho, esto va a salir por primera vez en video. Pero tú, amor, eres alguien que mi papá me aconsejó. ¿Sí? Así como dice el dicho, tú estás como me la recetó el doctor. Pero fuera de chiste, mi papá me habló de ti y yo te presenté. O sea, yo, papá, me parece Paula una buena mujer. Y papá me dijo sí. Y también otro pastor de Argentina. Yo tenía una persona con la que, o sea, me parecía también espectacular, una mujer que tenía tremendas virtudes, pero esa persona me dijo, no te cases con ella. ¿Sí? Y yo no me casé con ella por eso también. O sea, porque yo recibí un consejo, decía, va a ser difícil que se adapte a lo que tú ya estás corriendo. Wow. Va a ser difícil que entienda tu ritmo. ¿Sí? Entonces... Yo estaba en tu ritmo. Y tú ya estabas en mi liga. Era tu ¿sí? discípula. Era mi discípula y discípula mata. No. Pero yo creo que la mejor manera de guardarse es poniendo límites. Sí. Nunca estando sola en una casa, en ningún otro lugar. Y si están en noviazgo, o sea, ese noviazgo que tienen que estar 24 horas, los 7 días de la semana ya es demasiado tóxico. Sí. Sí, así como dicen los pelados, es tóxico. Se van a casar y van a vivir juntos, relájense. ¿Qué otras preguntas tienes tú ahora? Yo tengo A ver si aquí alcanzamos a que responderlas. alcancé a subir. Dice, ¿qué cosas tal vez mirar y tener en cuenta cuando se está conociendo a alguien? Bueno, es una muy buena pregunta también. ¿Qué cosas mirar? ¿Qué miré yo de ti? Sí, ¿tú qué miras? Yo miré de ti que tú amabas a Dios, eso era garantía. Sabía que si tú amabas a Dios y respetabas a Dios, me ibas a respetar a mí. Sí, es que ese es el principio más importante. Si ama a Dios y de verdad tiene frutos de Ese es que el ama a Dios, 50% ya. sí. Y frutos, tú dijiste algo, sí, frutos. tiene frutos. Tú tenías frutos de que amabas a Dios.
Entonces, para mí, eso fue algo que me dio mucha paz. Segundo, yo vi en ti cualidades que fueras trabajadora, que fueras disciplinada. O sea, nunca quise casarme, te lo juro, con alguien inconstante. Tremendo. O sea, de que, uy, no, que hoy no tengo ganas de orar. Uf, no, eso es una bandera roja. Y aunque todos somos seres humanos, pues en mi caso yo no quería casarme con alguien tan débil de carácter. Uf, ¿Sí? buenísimo. Hay fallas, el carácter que todas las personas tienen, y hay debilidades. ¿Sí? Las debilidades se pueden superar, pero las fallas son más complicadas. Tremendo. Entonces yo vi eso en ti. Y yo vi en ti alguien con visión, sí, o sea, yo no... Y visión rodea muchas cosas, obviamente en el plano ministerial yo amaba al Señor, yo servía al Señor, yo recibí el llamado y para mí, como hablábamos ahorita, no es negociable, para mí el llamado no es negociable. Yo miré eso, pero yo miré a alguien con mucha proyección, o sea, tú eras alguien muy trabajador, sí, alguien Soy. que... Eres, sí, eres alguien muy trabajador. Me dicen el hombre chamba, Hombre chamba. El hombre chamba. la máquina de chambeo. Entonces vi que tenías proyección, vi que no eras alguien que tenían que jalar. Uy, sí, qué complicado. Uy, hemos conocido unos procesos, Dios mío. ¿No? Señor mío. Sí, entonces no era alguien que teníamos, que debía que jalar, entonces eso me daba quizás un panorama de cómo ibas a ser como papá, como esposo, como el hombre de la casa, el sacerdote de la casa. Entonces para mí eso era una garantía. Obviamente, primeramente, que amabas al Señor más que cualquier otra cosa, como lo dijiste tú, pero para mí eso también lo vi. Buenísimo. Para mí fue más fácil adaptarme a tu visión, ¿sí? Porque tú ya tenías una visión. Buenísimo, ¿no? Y un buen consejo para hombres, ¿no? Sabes, la misma visión va a traer la mujer Sí, que tú necesitas para la visión. sí, Sí, pero tienes que tener una visión. ¿Cuál es la visión de Dios para tu vida? Pues ya está en la Biblia, obvio, pero Sí. tienes que también tener una visión. Así es. Tenerla clara, podríamos Clara. decir que es visión. Acá hay otra, hay varias, pero quizás la última puede ser, ¿qué le aconsejas a una soltera que no tenga afán, pero sí quiera casarse? En términos de qué debería hacer. Sí. Yo creo como hombre, yo creo que no hay nada mejor que una mujer preparada. Si estás soltera y no tienes afán, prepárate. Ahorra, crece en muchas áreas. Mi mamá decía, la mujer que se prepara escoge con quién se va a casar. Sí. La que no se prepara dice quién se Se casará casará conmigo. conmigo. Entonces una mujer que se prepara tiene muchas más opciones. Sí. Sí, y que al final del día, peor que no casarse es casarse mal. Sí. ¿Sí? Entonces, porque para casarse para sufrir o casarse para arrastrar a alguien debe ser horrible, ¿no? Sí, Yo no sí. sé porque no tengo que vivir eso, y Sí. tú tampoco, pero sí es muy difícil tener que como que estar animando. Sí. Yo digo siempre a las personas, mi mente no juega en contra mía, mi mente juega a mi favor. Wow. Sí, y siempre, tú sabes que es así. Mm. O sea, tú sabes que durante tantos años de ministerio, de carrera ministerial, tú sabes que si algo que siempre he buscado en cada batalla que he enfrentado es que mis pensamientos jueguen a mi favor, Así es. ¿sí? Y no en mi contra. Siempre he llevado mi mente a someterse a Dios, La voluntad, sí. a la voluntad de Dios. Entonces yo digo, la mente tiene que estar con uno y después de la mente la esposa tiene que estar con uno. Sí. Porque no debe haber nada más frustrante Sí. que liderar, intentar liderar y que desde el hogar no esté con uno. A eso se refiere el yugo desigual, ¿no? Eso es el yugo desigual, probablemente, ¿no? Como jalar dos cuerdas Sí. hacia sus dos extremos. Sí, Es muy sí, difícil. sí. Y por eso también la Biblia habla del matrimonio también y esa relación como un cordón de 3 dobleces, ¿no? Que no se rompe fácilmente. Wow, me encanta. Entonces, cuando hay esa unidad, cuando hay esa misma visión, es muy difícil. Se rompe. Sí. Hay una frase que leía ayer y la leía de la unidad de los hermanos, y yo tengo el privilegio de trabajar también con mis hermanos Sí, qué lindo. y se la mandaba a mis hermanos, pero creo que también podría adaptarse al matrimonio, y es: hace tiempo mi padre me dijo, ni siquiera un ejército sería suficiente para vencer a dos hermanos que luchan desde el mismo lado. Uf.
y tenía razón. Buenísimo. Y yo creo también Sí, que podría ¿al aplicar matrimonio? para el matrimonio. Ni siquiera la tormenta más difícil puede detener a un matrimonio que lucha desde el mismo lado. Sí. Y yo creo, amor, y no sé si nos podemos meter ahí o ya terminamos, pero eso así como tú lo estás hablando, evita también problemas que en el matrimonio no deberían haber, como la infidelidad, ¿no? Sí. Sí, o sea, yo creo que cuando Es una se traición, rompe ¿no? eso, cuando se rompe esa unidad, Sí. ahí es donde entra el enemigo a filtrar la Ahora, infidelidad. la infidelidad no solamente es estar en una cama con otra mujer. La infidelidad es permitir sentimientos o emociones dentro de nuestro corazón, Sí. sí, hacia nuestra esposa. Sí, ¿recuerdas hace poquito que vimos un video de una mujer que salió hablando que le empezó a gustar un muchacho del trabajo y que se lo dijo a su esposo y obviamente lo pintaba como que fui tan valiente que se lo hablé a mi esposo, Sí. pero, o sea, lo dejó avanzar, Lo dejó avanzar. y Y ya es infidelidad. ahí eso es infidelidad, o sea, Jesús mismo lo dice en la Biblia, ¿no? sí. Todo aquel que piensa o el que consiente en su corazón sentimientos, deseos hacia otra mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Sí. Quizás algunos dirán, bueno, pero yo también soy humano y también me siguen gustando los hombres, las mujeres. Sí, pero hay un punto en donde lo que pienses y lo alimentes, eso Sí, crece. eso o sea, crece. lo que alimentes, eso crece. ¿Sí? De hecho, escuchaba a alguien que decía, una emoción, un sentimiento, duran a alguien, especialmente lo decía con respecto a la ira, dura 90 segundos en el corazón. O sea, duro. ¿Sí? ¿Cuándo dura más? Cuando lo alimentas más. Oh, buenísimo. ¿Sí? Entonces, cuando tú te enfocas en algo, mucho más tiempo, lo piensas, dura 2 días, 3 días, 4 días, y ahí A veces arranca. años, 2, 3 años. He encontrado en el Sí. ministerio gente que dice, es que hace 9 años. Y uno dice, consentiste una Sí. ofensa. Eso. Tantos años. No es que hace 2 años alguien quizás no me hizo esto. 2 años consintiendo algo. Sí. Sí, y lo que tú dices es cierto, ¿no? La ira dura 90 segundos. 90 segundos. Por eso la Biblia dice, airaos, Pero no pequéis. pero no pequéis. O sea, el sentimiento lo puedes tener, pero pecas cuando permite Lo que ese alimentas. sentimiento se prolongue. Bueno, esto fue explícito, primer edición del 2026. Este año vamos a grabar muchísimo más, lo prometemos. Con mi esposa, Promesa. con liderazgo, promesa. ¿Qué vas a hacer, mis hijos? Promesa. Conéctate, suscríbete a nuestro canal de YouTube, por favor, de Church Latinoamérica. Dale campanita y comenta si Dios te bendijo. Y si lo haces, nos vas a ayudar a que este contenido llegue a muchas más personas y que YouTube nos pueda pagar más dinero y pueda tener más dinero para pagar las cosas de mi casa. Así que suscríbete, por favor. El Dios colegio de bendiga. los niños.